este país es gloria. Este señor es don Juan Scheidthuler, pero en realidad su nombre era diferente. Él adaptó su nombre, obviamente lo mexicanizó, por decirlo de una manera. Él hizo sus papeles y tiene una historia muy bonita, porque fue un pionero en muchos sentidos aquí en Caborca, pero específicamente me gustaría a mí comentar que don Juan, tenemos por ahí un video de don Juan. Mi familia de parte de mi padre viene de Polonia y de parte de mi madre supuestamente viene de Rusia, pero la geografía fue cambiando, entonces en este momento puede ser Lituania, puede ser Bielorrusia, pero básicamente es de Rusia y de Polonia. Hace poco más de 15 años recibimos una llamada que don Juan Scheidt, que vivía en Caborca, había muerto. La búsqueda personal es tratar de entender no solamente de dónde vengo, sino cómo es posible que después de tantos años mi familia personal, mis hermanos, la familia de mis hermanos y todo, haya quedado dentro de un marco judío. Perdón, el yerno consentido, ¿no? El yerno, no sé si el consentido, pero sí fue el yerno. Qué difícil entender, arquitecto, la tradición, pues ahora sí que ser un judío en el desierto y prácticamente solo, y conservar tus tradiciones y conservar tu manera de vida, tus creencias, en un lugar donde no lo es. Es decir, él viene huyendo de la guerra, matan a toda su familia en la Segunda Guerra Mundial. Era de Polonia. Polonia, sí, pues. Polonia, la Rusia blanca. La Rusia blanca, entonces matan a toda su familia, este nazismo fascista que destruyó más de 6 millones de vidas judías, así nomás de entrada, más toda la guerra lo que conllevó, y él huye. Su misión era llegar a San Luis, Missouri, tengo entendido. Así es. Nunca fue su propósito quedarse aquí en México. Sin embargo, el destino lo deja aquí y el destino es el destino. Es fatalista el destino. Es fatalista, pero es una bendición. Es una bendición, exactamente. Sí. Pero la aclarando, verdad, ¿huyó de la Segunda o de la Primera Guerra Mundial? La segunda. Bien, Porque aquí las fechas están... hay un intermedio ahí entre Ajá. la primera y la segunda, y en esa parte, porque también hay que comentarlo, que él no huyó de los nazis, nada más. Él huyó de los cosacos de la Rusia. Ok. Que aquí era comenta cosa que tremenda eso. arriba en 1926, ¿verdad? Arriba el 26 a Veracruz, sí, llegó el 28 aquí a Caborca. Pero él ¿Y pierde cómo su es? familia en la Segunda Guerra Mundial, todos sus hermanos. Sí. todos. Ya con los Y nazis, en ese ya con los contexto, nazis. ¿cómo estaba la situación allá, arquitecto? O sea, ¿había persecución ya contra los judíos o qué estaba Había pasando mucha, en Europa? había mucha en la Rusia en aquel entonces, Bolchevique. en la Rusia bolchevique, porque te jalaban a la guerra, se llevaban a todos los jóvenes a la guerra. Y me comentaba don Juan en alguna ocasión que había gente, amigos de él, paisanos, que hasta se cortaban los dedos y hasta una mano para
para no ir a la guerra con los cosacos, porque era cosa tremenda, dice, ¿no? Y además aguantar temperaturas de 30 a 40 grados bajo cero. Que en ese entonces Polonia pertenecía a esta parte, sí, ¿verdad? Era la Rusia Blanca, exactamente. Polonia era parte integrante de la Rusia Blanca. El nombre real de don Juan Chay, que por cierto, un dato histórico, fue la primera personalidad distinguida reconocida por los rotarios. Exactamente. El nombre real de él fue Jankel como sus nietos. Jankel Tuller. Uno de mis nietos tiene la gloria de llevar su nombre. Jankel Chay. Él se llama Jankel Pérez Cornejo. No lleva el apellido Chay, pero lo lleva implícito, ¿no? Sí, obviamente, pero me refiero a don Juan. A don Juan. Sí, don Juan era Jankel Chay Tuller. Okay, muy bien. Sí. Muy bien. Así es. ¿Por qué la necesidad de escribir y dejar este testimonio? Aparte de que lo conoció y usted tiene una vena de escritor, pero ¿por qué dejar este vestigio tan importante, este documento tan importante, no solamente para la historia de la familia Scheidt o los Cornejo o la comunidad judía, claro, sino para Caborca, porque fue un personaje de Caborca? Sí, definitivamente. ¿Por qué la necesidad, Luis? Me gusta mucho tu pregunta, porque la realidad es que este hombre fue admirable. Es un hombre que, independientemente de que fue mi suegro, yo lo admiré mucho. Sí. ¿Y por qué lo admiré mucho? Tú dijiste hace rato algo muy importante, ¿sí? Porque luchó toda su vida por darles una educación judía, por conservar la tradición judía en su familia. En el desierto, en un lugar donde no ha habido jamás una sinagoga, donde no ha tenido ningún paisano que lo ayude en ese sentido, donde no se ha podido integrar una comunidad judía, porque pues es muy lógico, ¿no? Nuestras tradiciones locales son otras muy distintas. Sí. Entonces, gracias, casi por eso es básicamente por mi admiración a don Juan Chay. Sí, fue un hombre íntegro en todos los sentidos. Un día me decía, cuando yo recién llegué a Caborca, me encontré a un colega mío, a Jorge Estrella. Me lo encuentro, yo no lo conocía a Jorge, pero llegué a la placita a darme bola ahí con el campeón. Sí. Y estaba ahí. ¿Y tú quién eres?, me dijo Jorge. Yo soy Rogelio Cornejo. ¿Y a qué te dedicas? Soy arquitecto. Ah, dice, ¿tú eres yerno de don Juan Chay? Sí. Dice, aquí lo veo todos los días, dice, y él me platica. Por cierto que no te quiere, me dijo. Le digo, ya sé por qué lo dices, pero a ver, dímelo. Sí, dice que no sé qué haces aquí. ¿Qué es más? Dice que no es ni siquiera un pueblo para dos arquitectos, si ya somos dos. Ajá. Y todavía estaba llegando en esos días a Caborca, aparte de Jorge, estaba Héctor Salgado. Sí. Éramos los tres arquitectos aquí en Caborca, yo recién llegado y ellos tenían ya un poquito más de tiempo, además ellos son de por acá. Y le digo, mire, la realidad no es esa. Yo sé cuál es el sentimiento de don Juan. Sí, él no nos quería aquí en Caborca. Sí, él quería que la familia de él estuviera donde hubiera una comunidad judía, claro. ¿sí? Donde pudiéramos darle a nuestros hijos, a sus nietos, ¿sí? Las tradiciones judías, la enseñanza judía, y empezar a hablar el hebreo o parte de, ¿sí? Y poder tener la educación que él hubiera querido para sí. ¿El qué idioma hablaba? Él hablaba el yiddish, sí, era su idioma original. Mi mamá recuerda que en algunas partes en Estados Unidos, en las tiendas, decía, se habla español y se habla yiddish. Sí, ¿es cierto? Sí, sobre todo en los estados del norte, ¿no? Pero del norte de Estados Unidos, que era muy ¿Él por qué tenía esa necesidad, de su punto de vista, de conservar las tradiciones pues hebreas en ese sentido? Porque aquí llegaron otro tipo de hebreos, también otro tipo de judíos, y luego se adaptaron al catolicismo o al cristianismo como tal, ¿no? Pues sí, es cierto, porque mira, hay mucha gente que dice, y con mucha razón, al país que fueres, a lo que vieres, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero don Juan tenía la necesidad por varios motivos. Número uno, porque él se crió en el judaísmo, ¿no? Y para él, lo más importante que había en su vida era el hacer el Shabbat. Llegar el viernes en la tarde, ¿sí?
hacer los rezos judíos, ¿sí? y tomar los alimentos del Shabbat el viernes. No lo podía hacer aquí, no lo podía hacer definitivamente, uno, porque era el único judío, ¿sí? La otra cosa por la cual don Juan tenía esa necesidad, porque él perdió a toda su familia. Llegó un momento en que se dio cuenta que toda su familia ya no existía. Era solo en el mundo de su familia. Entonces es una cosa muy dura. Y hasta mucho tiempo después se dio cuenta que tenía dos hermanos como él, que habían llegado, que como él había llegado a América, ¿sí? En barco, pero a ellos les tocó llegar a Argentina, o sea, a muchísimos miles de kilómetros de distancia. Así es. ¿Por qué él llegó a Caborca? ¿Por qué llegó a Caborca? Don Juan llegó a Veracruz en 1926 y a partir de ahí inicia una peregrinación hacia el norte tratando de llegar a Estados Unidos, porque él sabía que tenía un par de tías en San Luis, Missouri, hermanas de su mamá. ¿Sí? Llegamos a conocerlas, por lo menos a una de ellas, ¿sí? A las otras no las conocimos. Conocimos a un hijo de una de ellas, de la tía Bessie, que vino a Caborca en alguna ocasión a visitar a don Juan y a la familia, pero la intención era llegar allá. Pero en esas épocas, en los 30, era sumamente difícil atravesar el desierto. Sí. ¿Sí? Número uno. Todavía, ¿eh? Sí, todavía, pero pues ahora ya hay por dónde, ¿no? Pero en aquel entonces era sumamente difícil. Entonces le tuvo miedo, número uno, a las recomendaciones que le daban: no atravieses el desierto porque te vas a quedar ahí. Nadie ha vuelto. ¿Era literal atravesarlo caminando? Había una serie había unos carros, los transportes norte de Sonora de aquel entonces, que ahí nacieron los norte de Sonora, se llevaban a cabo la transportación en base a vehículos muy grandes, los famosos Packard de los años 20, 30, sí. ¿No? Entonces, esos eran los autobuses en aquel entonces. Pero era muy difícil, si se calentaba el carro y se te fregaba el motor, hasta ahí llegabas y te podías quedar en medio del desierto. Entonces, el agua era vital. Claro. Traían un pasajero menos, pero traían una barrica de 200 litros de agua, a la cual los operadores, los choferes, le echaban gasolina. ¿Para qué? Para que no la tomara la gente, para que esa agua se usara exclusivamente para el carro, ¿no? Para que no se calentara el carro, ¿no? Entonces era muy difícil. Por otro lado, estaba la guadaña de cruzar a Estados Unidos. Te agarraba la migra, sí, porque también había fuerte, y te podrían deportar a Europa de Estados Unidos, ¿no? Y volver a todo ese entorno de guerra y volver al entorno de la persecución judía. Cuando muere Juan Scheidt, bueno, ya nos salteamos muchos años. Algo que me llamó mucho la atención fue que hubo su traición. A él lo llevan a Nogales, creo, ¿o no? Con la comunidad judía hacen toda la tradición de cuando alguien muere, los funerales judíos, y después lo traen a Caborca. Pero ¿por qué lo deciden traer a Caborca si realmente allá estaba una comunidad más o menos formada con los Capins, los Brackers, los nombres más judíos que hay en Nogales? Y había una sinagoga, de hecho. Sí, ya después se quitó porque no hubo la gente suficiente. ¿Qué es lo que pasó en ese entonces? Mira, don Juan temía en su vida una sola cosa, ¿sí? Temía que él muriera y que no hubiera quien le hiciera Kaddish. Y nosotros le decíamos: don Juan, no se preocupe, el Kaddish son los rezos judíos, que rezan por él para que tenga un camino hacia la eternidad, ¿no? Sí. Un camino pavimentado, por así decirlo, hacia la eternidad. Don Juan temía en su momento que nadie le hiciera Kaddish, y nosotros le decíamos: don Juan, no se preocupe, tiene una familia que ha creado en la tradición judía y no le va a faltar el Kaddish. Pero él siempre lo temía, ¿no? Porque para hacer Kaddish en el judaísmo se requiere determinado número de personas, determinado número de judíos, ¿sí? De judíos en edad, ¿sí? ¿Sí? No niños, sino el niño judío deja de ser niño a los 13 años y automáticamente se convierte en un adulto, ¿sí? Entonces se requiere eso. Pero no se llevó a Nogales por eso. A Nogales se lo llevaron en una ambulancia grave, le pegó un infarto, iba grave, ¿sí? Y cuando él se fue, yo lo recuerdo perfectamente bien, que sale de la clínica y que nos dice, cuando lo llevan en camilla,
adiós, adiós, mañana nos vemos, dice, mañana nos vemos, dice, ahí le encargo algodoncito, me dijo todavía, tenía sembrado algodón. Y le digo, no se preocupe, usted váyase tranquilo, ¿no? Aquí lo veo. Y se lo llevaron a una ambulancia y lo acompañaron, aparte del doctor Pizá y el doctor Duarte, iba mi cuñado Wolf y mi esposa Silvia, iban con él, ¿no? Creo que Wolf se fue atrás de la ambulancia porque él se llevó a su mamá. ¿Sí? Él se llevó a su mamá, ¿sí? Pero Silvia sí iba en la ambulancia. Y se fueron a Nogales. Cuando entran a Nogales, cuando cruzan la garita, y lo cambian de ambulancia a la ambulancia del hospital de Nogales, ¿sí? Donde ya tenía él un médico que lo atendía constantemente, ¿sí? Porque fue su cuarto infarto. Entonces, en los 3 previos lo atendió un amigo de él, el doctor Silverman, que era su paisano también, era judío. Entonces, llegan a Nogales, lo transfieren a la ambulancia y en ese momento le pega otro infarto masivo, le pegó una embolia, algo por el estilo. Se complicó. Sí, se complicó, entonces al estarlo bajando en el hospital, nomás lo metieron ya casi muerto, sí, para hacerle lo que hay que hacerle, le hicieron todas las luchas posibles y ya no lograron salvarlo, ¿no? Entonces, ya estando en Nogales, aprovecharon para poder hacerle el Kaddish en la tradición judía, junto con todos los paisanos que había en Nogales, ¿sí? Y se le hizo el rito adecuado, se le dio una despedida adecuada dentro del judaísmo. Como él quería. Como él quería. Como él deseaba, como se preocupaba. Y luego lo traen por acá, a Caborca, y bueno, deciden enterrarlo aquí en Caborca, y curiosamente se aparece el padre Valencia, con mucha gente, y le hacen un entierro ahora sí que cristiano, católico, curiosamente, fíjate. O sea, era tanto el afecto que había que no importaban las religiones ni nada de eso. O sea, era Don Juan el caborquense. Exactamente, sí, pero él se enorgullecía de la amistad del padre Valencia, sí, y platicaba mucho con él. Entonces, lógicamente, le hablamos al padre Valencia para que fuera a rezarle un salmo, el Salmo 23. Sí. Sí, y fue el padre Valencia, le rezó el Salmo 23, pero lógicamente aprovechó la recta y también le rezó su rosario. Su rosario. Junto con gran parte del pueblo, porque era mucha la gente que lo acompañó, Don Juan. Y vamos a aclarar algo, Vamos a aclarar algo. Para los judíos, Jesús es un personaje muy importante, es un maestro, es un rabino muy importante. No es su Dios, digámoslo de esta manera, no lo ven como Dios, pero lo ven como un personaje muy importante dentro de la tradición judía, incluso para los musulmanes, también es un profeta, entonces no está tan desapegado. Y sí, María, pues es la del Rosario, pero pues no deja de ser la mamá de un rabino muy importante, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Es que Jesús era judío, pues era judío, él quería ser rabino y quería llegar a ser el jefe de los rabinos en Israel en aquellos años, ¿no? Así es, así se comenta. Curiosamente, después todo cambió. Claro. Después todo cambió, pero la tradición así era, ¿no? Él confrontaba mucho a los líderes. Pues está también este documental, que sería muy bueno invitar a David también. Por ahí andamos con Natán tratando de invitar a David Chait, uno de sus nietos, para presentar este documental que de verdad es una maravilla. Ojalá pronto lo que tú tienes mucha participación, por cierto. Me tocó participar, sí, me tocó. Fíjate que es una lástima, la verdad, que no se haya logrado la presentación de este documental aquí en Caborca todavía. Pero lo queremos con el director, ¿eh? Sí, ya sé, esa es la cuestión. Si una de las cuestiones que hablé con Jaime Valle en su momento era unir esta presentación, si no al mismo tiempo, sí por lo menos en estas fiestas de Claro. Pero ¿qué es lo que pasó? Que también Natán dice, no, queremos que tú estés, David. Claro. ¿Sí? Queremos el director. Y David y el director, los dos, ¿sí? Entonces, no se pudo. David tenía una salida a Europa justamente el día primero de este pasado, ¿no? Entonces debe andar por allá en París, en Barcelona, no sé. Dice, si quieres, voy antes, dice, estaremos allá antes, sí, pero las fiestas empiezan el 3, le digo, ¿no? Pues lo haremos en noviembre, que es el 20 de noviembre, el cumpleaños de Don Juan. Ándale, el ¿qué le parece? De Don Juan, por lo pronto hoy... De Don Juan y doña Mercedes, porque también doña Mercedes cumplía ese año. Bueno, por lo pronto hoy la invitación a todos, hoy a las 7:30 de la tarde, ahí a un costado del templo histórico, en los patios ahí tan bonitos que tiene en los jardines, sí.
ahí del templo histórico, que es una belleza, y ahí vamos a estar, primero Dios. Y a mí me interesa mucho el personaje Don Juan Chay, y anduve por allá con los Brackers, una vez que estuve en Nogales hace poco, Sí. y estuve buscando la familia porque sí tengo mucho interés. Yo tengo algunos genes hebreos por ahí, ya lo hemos comentado anteriormente, y para mí es muy importante la influencia de los tanto de los judíos como a los árabes en nuestro Sí, país. sí, sí, Definitivamente son dos culturas que vinieron a enriquecer enormemente este país. Enormemente, y que están ligadas entre sí hasta la fecha. Son primos. Viven donde mismo, son casi hermanos. Son ¿no? casi hermanos. Israel e Ismael, así Ajá. está la cosa. Así está.